Dios te bendiga, te saluda tu amiga Alejandra Hicks. Este día vamos a continuar con la lectura del Evangelio Lucas capítulos 6 y 7, la misericordia de Dios, el amor y la fe que transforma. En estos capítulos de Lucas se nos presentan enseñanzas que son muy importantes de Jesucristo durante el inicio de su ministerio público. Él nos enseña sobre la misericordia, sobre la ética del reino, sobre cómo vivir en justicia, en perdón. Y también vemos la elección de los 12 discípulos, con el cual se nos demuestra el llamado a una vida de servicio. Leímos también acerca de milagros y sanidades que confirmaban su voluntad divina y la fe que activa a todos aquellos que acuden a Él. La compasión de Jesucristo era tan grande que incluía a todos, incluso los que sufrían, los marginados, los enfermos, los pecadores, todos eran cubiertos por la gran compasión y gran amor de Jesucristo. Vamos a comenzar. En Lucas 6 del 27 al 31 dice, pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los calumnian, a cualquiera que te golpee en la mejilla, ofrécele también la otra, y al que te quite la túnica, no le niegues tampoco la camisa, den y se les dará, y se les volcará en el regazo una medida buena, apretada, remecida y rebosante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Gloria al Señor por esta palabra. En este momento vemos cómo Jesucristo enseña la ética del reino de Dios. Y toda esta ética era todo lo opuesto a la justicia humana, ya que decía, ama a los que no te aman, ama a los que te hieren, ama a los que te lastiman, a los que te persiguen. Y siempre responde con misericordia, no con violencia. ¿Cuántos de ustedes ahí que me escuchan han peleado con esta porción bíblica? Porque dice, Señor, pero ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a poner la mejilla cuando me están golpeando y golpeando una y otra vez? Y volvemos a la escritura y el Señor nos dice, ok, si te golpean de un lado, ponle el otro y regálales la camisa también. Qué difícil es comprender la ética del reino algunas veces. Y es que el estilo de vida de los seguidores de Cristo va a requerir siempre actuar con amor, perdonando, confiando en la justicia, no en la justicia del mundo, sino en la justicia de Dios. Y es difícil, pero mis amados, no hay que olvidarnos que la vida es nada comparada a la eternidad que vamos a pasar cuando nuestra vida se termine. Y cuando cambiamos nuestra perspectiva, es cuando tenemos el entendimiento de que no importa cuánto la gente abuse de nosotros, cuánto seamos lastimados, maltratados, menospreciados, tenemos un juez justo que desea darnos una eternidad a su lado, que nos dice, ¿cuál ejemplo más grande te puedo dar? Que yo mismo me sometí al abuso, al maltrato y en mis horas finales pedí perdón a Dios por todos ustedes. ¿Cómo pudiéramos competir con este ejemplo si no hay nadie en este mundo que ha sufrido más que Jesucristo? Si la justicia de Dios va por encima de todo lo injusto de este mundo. La Biblia nos da muchos ejemplos de cómo podemos llevar a cabo, vivir una vida confiando en la justicia de Dios. La historia de José, él perdonó a los hermanos, lo vendieron, lo maltrataron, fue esclavo, estuvo encarcelado, todas las situaciones que vivió y al final del tiempo, él continuó mostrando misericordia con los que lo lastimaron, con los que lo despreciaron, porque siempre creyó en la justicia de Dios. Él tuvo fe y esta fe lo llevó a testificar la liberación del rencor. Y es que yo no puedo decir que José no sintió odio, no sintió rencor. Tal vez lo sintió porque era humano como tú y como yo, pero su fe lo llevó a mantenerse firme en creer en el Dios de poder y gloria, que lo mantenía y que lo sustentaba hasta que logró ser el testimonio de esta gran justicia. Y muchos de nosotros, aun cuando testificamos situaciones difíciles en los cuales Dios nos muestra su justicia aquí, ahora mismo en este mundo, en vez de perdonar a los demás, en vez de usar estos ejemplos, estos testimonios como algo maravilloso, de un testimonio de cómo Dios actúa en la vida de aquellos que creen, lo utilizamos para maltratar a los demás, para decir, bueno, si tú me maltrataste, ahora te voy a maltratar yo. Esta porción bíblica, mis amados, nos invita a comprender lo que es el verdadero perdón, a dejar a un lado las ofensas que tal vez se han dado a nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, a evitar que esas heridas se hagan profundas,
que no sean duraderas, a permitir que las relaciones sean restauradas. Muchas veces tendremos que irnos de un lugar o alejarnos de personas que no son de beneficio en nuestras vidas, pero esto no quiere decir que debemos de vivir con una herida de odio. Hay que perdonar para poder ser restaurados. Hay que evaluar todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hay que comprender cuando necesitamos perdonar a alguien, cuando necesitamos amar, cuando necesitamos bendecir y hacerlo incluso cuando nos han lastimado, cuando nos han hecho daño. A recordar que el perdón y la restauración no es a nuestras medidas, cómo nos acomoda, qué nos gusta, qué no nos gusta, es a la medida de la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios es mucho más grande de lo que tú y yo podemos comprender. Hoy les invito, mis amados, a que si se encuentran en esas situaciones difíciles, en los cuales simple y sencillamente no sientes ese deseo de perdonar y de bendecir, le pidas al Espíritu Santo que te llene de su presencia, a dejar de confiar en tu propio entendimiento y a permitir que la fortaleza, que la claridad, que la luz de Dios llene tu entendimiento y tu corazón para poder perdonar y amar de la manera en que Dios lo pide, porque muchas veces no será con nuestras fuerzas, será con las fuerzas del Señor. Hoy es un buen día para poder perdonar. No lo olviden, mis amados. En Lucas 6, del 12 al 13 dice: en aquellos días Jesús se retiró a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando amaneció, llamó a sus discípulos y eligió 12 de ellos, a quienes también les llamó apóstoles. En este momento Jesús estaba buscando la guía del Padre antes de tomar esta decisión tan importante. Esta elección de los 12 apóstoles mostraba que el ministerio de Jesucristo requería oración, discernimiento y sobre todo obediencia. Y esto nos da la gran lección, mis amados, que cada decisión, según la voluntad de Dios, va a producir fruto y guía en la obra del reino. Tenemos que orar, tenemos que preguntarle al Señor qué es lo que Él desea en nuestras vidas. Como Jesucristo oraba al Padre para todas las cosas que Él hacía, tú y yo debemos de aprender que debemos de orar para un trabajo, para una relación, para una compra, para un viaje, para todo. Es maravilloso cuando tú aprendes a decirle: Señor, ¿cómo quieres tú que haga esto? Y si eres una de las personas que todavía no ha comenzado a practicar esto, tal vez al principio será extraño, pero va a llegar el momento en el que no vas a poder tomar una decisión sin pensar qué es lo que quiere Dios, qué es lo que quiere mi Padre, de qué manera lo puedo honrar. ¿Esta decisión que voy a tomar verdaderamente le está dando la gloria? Recordemos cómo Moisés también consultaba a Dios antes de cada batalla. No por ser el líder quería decir que él hacía lo que quería. Él le preguntaba y esperaba la guía de Dios para cada decisión crítica. Tú y yo podemos comenzar el día de hoy a preguntarle a Dios sobre cada decisión en nuestras familias. Y vamos a poder comprobar que cuando pedimos dirección de Dios, siempre va a ser mucho mejor que cuando tomamos nuestras propias decisiones. No hay que confiar tanto en nuestro corazón o en nuestra mente. Hay que confiar más en el que sabe el principio y el fin de todas las cosas. Así que antes de actuar, mis amados, hay que orar, hay que buscar la voluntad de Dios, comprendiendo que cada una de nuestras acciones van a tener un impacto eterno si las basamos en su guía y cuidado. Gloria al Señor. Lucas 7, del 1 al 10 dice: cuando Jesús terminó de hablar, se acercó a Capernaum un centurión y le rogaba: Señor, mi siervo está en casa paralítico y sufre mucho. Y Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Pero el centurión le respondió: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero di una palabra y mi siervo será sanado. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados a mis órdenes. Digo a uno: ve y va, y a otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Jesús, maravillado, le dijo a los que le seguían: les aseguro que ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Y el siervo del centurión fue sanado en aquella misma hora. ¡Qué maravilloso! Vemos cómo Jesús estaba maravillado de la fe de este hombre, porque era una fe genuina, una fe humilde, una fe como la que Él desea que todos tengamos. La autoridad y la obediencia del centurión nos demuestra, mis amados, que la confianza total en la palabra de Cristo
es necesaria, porque la fe activa, la fe humilde, es la que va a producir milagros y transformación en nuestras vidas. Dios va a responder siempre donde hay una confianza sincera. Tal vez no va a responder como tú quieres, de la manera en que tú lo deseas, pero el Señor siempre responde de acuerdo a su plan. Y tal vez tú dirás, Alejandra, pero es que yo he orado y el Señor no me ha respondido. Y he sabido de muchas personas que han orado por sanidad en la vida de alguien y la sanidad no se logró. He sabido de personas que han orado por reconciliación familiar. Muchas veces se ha dado, algunas otras no. Algunas otras personas oran por protección o en alguna situación de emergencia. Hoy deseo recordarles que no hay una oración hecha en fe que Dios ignore. Dios está escuchando cada una de nuestras oraciones y es nuestra fe la que activa la intervención de Dios. Y todas las cosas serán llevadas a cabo de acuerdo a su plan. Y muchas veces ese plan no es nuestro plan, pero no porque las cosas no se hayan dado, no porque esta persona no se salvó, no porque la reconciliación no se ha dado, no porque mi hija no ha regresado a la fe, quiere decir que Dios me está ignorando. Al contrario, esta es una prueba de cómo nosotros abrazamos nuestra fe, de comprender de que si no hubo sanidad en una situación, es porque ya era el momento de terminar, de que si no ha habido una reconciliación, es porque tal vez no hemos terminado la lección y porque no hemos pasado alguna prueba, es decir, con una fe activa, con una fe madura. Señor, no importa que las cosas no se lleven a cabo, yo sé que tú sigues escuchando mi oración. Yo sé que tú sigues acomodando las cosas de acuerdo a tu plan perfecto. Yo sé que a tu tiempo y a tu manera tú vas a llevar las cosas de acuerdo a lo que mejor me conviene. Hoy deseo animarlos, mis amados, exhortarles a continuar confiando plenamente en Dios, a recordarte que si estás herido porque no se llevó a cabo el milagro que tú buscabas, o cuando las situaciones parecen imposibles, aun cuando sigues orando y orando, no dudes que el Señor te escucha. No dudes que la palabra de Dios tiene el poder para transformar vidas. No dudes y seas como el centurión, que creas que con una palabra del Señor tus circunstancias pueden dar vuelta. A no cerrarte en una burbuja de tu propio entendimiento creyendo que si las cosas no se llevan a cabo de tu manera, todo está mal. A comprender que Dios tiene un plan eterno, que cada proceso tiene un principio y un final y que Dios usa todas las cosas para nuestro propio bien porque nos ama. Gloria al Señor. El Salmo 37, del 5 al 6 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. El salmista habla que la confianza en Dios y el poder actuar de acuerdo a su voluntad es lo que va a producir justicia y protección en nuestras vidas. En la porción que leímos de Lucas, leímos acerca de la obediencia, de la misericordia y de la fe que Jesús enseña y que son cumplidas en promesas de Dios desde el Antiguo Testamento. Pero también vemos cómo los siervos de Dios en el Antiguo Testamento fueron bendecidos y fueron protegidos por confiar en Él. Esta gran lección nos recuerda, mis amados, que tú y yo también recibimos restauración y dirección cuando nos atrevemos a obedecer y a confiar en la palabra de Dios. Hoy te exhorto a no dejar que la amargura, que el temor, que la duda frenen la obediencia que debes de tener ante Dios, que tus circunstancias no te hagan perder la fe. El día de hoy puedes comenzar a amar, a perdonar, a confiar en la palabra de Dios. El día de hoy puedes permitir que su Espíritu Santo transforme tu vida, que te permita experimentar esa libertad que hay en el perdón y que desde ese momento pueda ser usado para bendecir a los demás. Mis amados, hoy podemos ser libres en el amor de Cristo para poder confiar en todas sus maravillosas promesas que son eternas. Gloria al Señor.
Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este recordatorio de tu gran amor, de tu gracia y de tu misericordia. Padre, enséñanos a vivir con este amor, con esta misericordia y con la gran fe que nos enseñas en las Escrituras. Ayúdanos a perdonar. Danos esa madurez, Padre, de poder ver más allá de la persona que nos ofende. Que tu gran amor sea suficiente en nuestras vidas para dejar de sentirnos ofendidos, lastimados, desechados. Danos la fortaleza y entendimiento para poder obedecer a tu llamado sin demorar, sin tardarnos y poder confiar plenamente en tu palabra, aun cuando no podamos ver la respuesta de nuestras oraciones de acuerdo a nuestro entendimiento. Padre, fortalece nuestra fe para poder enfrentar dificultades y para poder transformar nuestro entorno conforme a tu voluntad, porque es perfecta. Llénanos de tu presencia para que nuestras vidas puedan reflejar tu misericordia y tu amor en cada acción que realizamos. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, mis amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.